Se viene una tercera guerra mundial y guerra además nuclear, es la pregunta y el análisis que surgió en las últimas horas, en los últimos días, podríamos decir. ¿Y por qué surge esta pregunta? Bueno, tiene que ver con, por un lado, la decisión de Estados Unidos de habilitar a Ucrania para que use los misiles de largo alcance en territorio ruso y a su vez porque en Rusia modificaron la doctrina por la cual podrían llegar a atacar a un país con armas nucleares, a un país que no tiene armas nucleares, como es el caso de Ucrania, pero que se considera que es apoyado por países que sí cuentan con estas armas. Este contexto se da en el marco de la guerra en Ucrania, que desde que comenzó, ya va a ser en un par de meses más, 3 años, la duda, la incógnita siempre estuvo entre si Rusia está en una guerra con Ucrania o si Rusia está en una guerra con la OTAN por el hecho de que los miembros de esta alianza envían armas a Ucrania. ¿Qué generó todo esto? Que la habilitación para que el gobierno de Volodymyr Zelensky utilice misiles que lleguen a territorio ruso, bueno, volvió a encender esta disputa entre la guerra que, como decíamos, si ya se considera o si Rusia considera que está en una guerra con los miembros de la OTAN, bueno, por supuesto la escalada de la guerra ya es otro porque estamos hablando de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otros, por supuesto, sería una escalada mayor. Hay que ver qué pasa ahora, cuál es la respuesta desde Rusia que viene amenazando más de una ocasión. Vladimir Putin ha recordado que cuenta con armas nucleares y de hecho ha dicho cuál puede llegar a ser el panorama si finalmente se va a una guerra donde se utilicen estas armas, dando a entender que la civilización o que no quedaría nada de la civilización. A ver, para traer un poco de tranquilidad, estas amenazas nucleares en general lo que buscan hacer es justamente persuadir que se llegue a un ataque de estas características y además, o el trasfondo que se analiza es que Vladimir Putin mantiene un vínculo más aceitado con Donald Trump, que va a asumir el 20 de enero próximo y que ya dijo que él se va a encargar de terminar la guerra en Ucrania en 24 horas, así que uno de los análisis que surge es que posiblemente desde Rusia estén esperando a que asuma el mandatario estadounidense para traer sobre todo un poco de tranquilidad ante esta duda y esta pregunta de si podemos estar cerca de una tercera guerra mundial y no solo guerra mundial, sino una guerra nuclear. Irán. Grossi cree que no fabricará armas nucleares. El argentino que conduce la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas se mostró esperanzado en que Teherán cumplirá la decisión de mantener su stock de uranio enriquecido por debajo del grado necesario para fabricar armas nucleares. Los 35 países que integran la agencia se reúnen en Viena para analizar una resolución sobre el tema. México. Avanza la reforma judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsará 3 proyectos de ley para instrumentar los cambios aprobados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que incluye la elección directa de jueces. Una de las iniciativas crea un organismo de supervisión judicial de 5 miembros, además de un sitio web para que los aspirantes registren sus candidaturas. Huelga general en Grecia. La medida de fuerza paralizó el país. No hubo movimientos en el tráfico marítimo, trenes y servicios de transporte en toda Grecia. Adhirieron los principales sindicatos, entre ellos médicos, docentes, obreros y transportistas del sector público y privado. El paro general incluyó una masiva movilización en Atenas, en reclamo de mejoras salariales y en la calidad de vida que se disparó con la crisis de la deuda soberana en el 2009.